Bueno, muy buenos días a todos. Siendo las 11:05 de la mañana, le damos inicio a este nuevo webinar patrocinado por Interconsulting Latam, la compañía que ha estado en contacto con todos ustedes y con una comunidad que vamos construyendo paulatinamente para poder revisar temas de actualidad relacionados con las empresas, con las personas y en general con todos los temas de interés que tienen que ver con este nuevo escenario de negocios, de desarrollo personal y de desarrollo de liderazgo. En el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es el tema del desarrollo de las personas desde la perspectiva de las carreras de autorrealización. Voy a presentarles muy rápidamente unos elementos que hacen relación al modelo que estamos trabajando en Interconsulting para darle servicio tanto a las empresas como a las personas y que arranca por el concepto de hacer que la empresa perdure, que creo que es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta en el mundo actual, dada la cantidad de incertidumbre, volatilidad y dificultad en el caos que se ha generado a partir de la pandemia. Les recuerdo entonces que tenemos un modelo de servicios de entrenamiento y consultoría para cada uno de ustedes y para cada uno de los clientes actuales y potenciales de Interconsulting, bien sean empresas o individualmente, y que se refiere fundamentalmente a estos módulos que aparecen acá interrelacionados. Primero que todo, garantizar la sostenibilidad del negocio a través de soluciones que tienen que ver con estrategias de negocios flexibles en el escenario actual, que así lo requiere. Luego, trabajar servicios de agilidad de la organización para transformar internamente las empresas, especialmente en términos de procesos. Después, mirar temas como el trabajo remoto, que tiene unos retos muy importantes en términos de implementación. Luego, comités de alto impacto para hacer que tanto las juntas directivas como los comités de ejecutivos y en general los comités de todas las áreas respondan a la necesidad de agilidad, pertinencia y éxito que tienen que tener en el mundo de hoy. Y luego todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo de las personas, cómo anticipar el talento en esta nueva realidad, cómo generar desarrollo múltiple, que es uno de los puntos centrales de la conferencia de hoy, cómo generar compromiso y satisfacción internos, apoyar la economía familiar desde las empresas, generar carreras de autorrealización, que es un tema en el que no me voy a extender porque es el tema de mi colega Germán Cruz para la conferencia presente. Y finalmente, cómo relacionar esta empresa o emprendimiento o idea de negocio con la comunidad de una manera integral, ya que las comunidades se volvieron no solamente los que compran los productos, sino también los que dan apoyo a que los negocios puedan tener éxito o no en este escenario tan competido, tan difícil y en donde se requiere apoyo de todos los stakeholders. Este es nuestro modelo, esperamos que sea un modelo que responde a sus necesidades. No duden en consultarnos. Próximamente lanzaremos un programa de consejería empresarial con un pool de consultores que los puede atender de una manera que hemos llamado un modelo fast track, o sea, para recibir consejería instantánea de una manera inmediata y que solucione muchos de los problemas de las empresas. En la siguiente lámina aparecen algunos elementos que tienen que ver con la logística de la conferencia de hoy,
le voy a pedir a Carlos Carreño, que es nuestro director de tecnología y también de marketing digital, que nos cuente un poco de qué se trata. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Gracias por venir, por ser tan puntuales. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual estaremos desarrollando de la misma manera que hemos venido desarrollando nuestros webinars. Les recuerdo, la idea es que las preguntas que tengan las puedan realizar por el chat y estas serán respondidas al final de nuestro webinar. También pues les recuerdo mantener los micrófonos cerrados durante la presentación. Al final del webinar podemos tener un espacio para abrirlos si quieren participar con voz. Y también pedirles que dejen en el chat escrito su nombre completo para poder corroborarlo con la lista de envíos de los certificados y los ebooks que estaremos enviándoles al final del webinar. Bueno, ya le doy paso entonces a Germán para que pueda continuar con la presentación. Bueno, antes de que oigamos la voz de Germán, quisiera destacar que Germán es un profesional muy importante en el mundo de lo que es desarrollo de liderazgo, desarrollo organizacional y gestión humana en Colombia, que tiene una gran experiencia en compañías muy importantes como Unilever, como la Universidad de los Andes, el Grupo Corona, Lee Head Harrison, el Banco de Colombia hace ya algunos años, y ha tenido una mezcla muy interesante entre trabajar en gestión humana y a la vez trabajar en áreas que tienen que ver con mercadeo, porque fue category accountant y además de eso fue gerente de marca de una compañía muy importante que hacía parte del grupo de Unilever. Y dentro de todas estas cosas tiene experiencias que vale la pena que hoy particularmente le saquemos mucho provecho a las cosas que nos puede enseñar, ya que fue parte de este grupo de Strategy Management dentro del equipo de dirección en el grupo Corona, que tuvo que ver con muchas fusiones, con muchos proyectos importantes, no solo en Colombia, sino en México y en Centroamérica, y que todo esto significa de parte de él una gran experiencia en términos de liderazgo, de equipos y de lo que es desarrollo de gente. Y ese es el tema particular. Hoy en día, en esta conferencia van a tener la oportunidad de saber muchas cosas de cómo desarrollar una carrera y pensar en un horizonte de qué es lo que hay que hacer profesionalmente. No importa la edad que tengan, no importa la posición que tengan y por supuesto partiendo de la base de que todo esto tiene un contexto empresarial bien interesante. Así es que Germán, el micrófono es tuyo y a partir de este momento pues tú lideras todo el contenido de la conferencia. Bueno, Oscar Darío, muchas gracias y bueno, un saludo para todos los que ya estamos conectados aquí en este foro, llamaríamos este conversatorio, porque digamos que como lo decían Carlos y Oscar hace un momento, la idea es que estemos aquí conversando sobre este tema tan importante más o menos a las 12 vamos a abrir un espacio yo no diría de preguntas y respuestas, sino de aportes para que conversemos, ¿cierto? Y les voy a pedir que por favor, en la medida que sea posible, vayan compartiendo a través del chat. Entonces ahí vamos, digamos que interactuando de diferentes maneras. Vamos a estar conversando alrededor de este tema tan interesante como es el de carreras de autorrealización. A propósito, Oscar Darío, muchas gracias por la invitación para hacer parte de este foro. En este tema tan interesante, que yo creo que a todos los que estamos aquí conectados nos interesa mucho. Vamos a estar viviendo, digamos, este tema en estos puntos que tenemos aquí en esta diapositiva. Vamos a estar hablando de, bueno, ¿y por qué hablamos de carreras de autorrealización? ¿Sí? Y es más, bueno, ¿qué es carrera? ¿Qué es autorrealización? Es decir, que entremos un poco, digamos, en el contexto de estos dos conceptos y los acotamos un poco. Y segundo, vamos a estar conversando de aquello de lo que yo me debo o puedo o quiero hacer cargo en términos de mi carrera
mi carrera profesional. Yo quisiera hacer aquí un pare, detenerme un momento y bueno, ¿y por qué estamos hablando de este tema? Y por qué hablamos de carrera, pero también de autorrealización. Y yo invitaría a todos los que estamos aquí reunidos, me incluyo ahí, a que siempre pensemos en dos conceptos que debemos balancear. Carrera, ¿de qué me hago yo cargo para poder proyectar mi carrera? Digamos que vamos a ver algunas cosas, pero segundo, ¿de qué me hago cargo para lograr el balance de esa carrera con algunos otros aspectos para lograr autorrealización? Entonces aquí viene, digamos, como la primera reflexión para todos y es cómo yo me hago cargo como líder, porque todos somos líderes, cómo me hago yo cargo como líder de ese balance entre lo que es gestionar mi carrera, pero teniendo en cuenta la autorrealización. Lo digo porque hay ocasiones en que gestionamos nuestra carrera y por allá en la mitad de la carrera nos damos cuenta que estamos en modo supervivencia y que no nos hemos hecho cargo de garantizar ese balance con lo que es la autorrealización. Entonces, para que entremos digamos, en contexto de qué es carrera y por qué autorrealización, hablemos alrededor de estos dos conceptos. Y he escogido, digamos, dentro de varias definiciones, unos conceptos que quisiera compartir o que quisiéramos compartir con ustedes. Alrededor de lo que es carrera profesional, me gustaría que antes de que comencemos a hablar de ese modelo mental que les proponemos, ya lo vamos a ver más adelante, detengámonos en estas dos definiciones o en estos dos conceptos. El primero, cuando hablamos de carrera profesional, nos referimos a un continuo. Entonces, fíjense que aquí aparece un primer componente bien importante, es un continuo, es algo que no tiene, que casi que no tiene ni principio ni fin, ¿cierto? Y que no sabemos en qué va a terminar además. En el que está muy claro, en ese continuo, algunos roles que hemos ido ocupando, y aquí nos referimos a roles en términos generales, no solamente cargos, ¿cierto? Roles. ¿Y cuál es nuestra posición actual? Digamos que sobre todo eso hay claridad. ¿Qué roles hemos ido teniendo? ¿Cuál es nuestra posición actual? Pero también es importante que veamos que resulta mucho menos evidente hacia dónde nos dirigimos. Entonces, en esa carrera profesional hay un tema bien importante y es un continuo, pero también no es tan evidente hacia dónde nos dirigimos. Entonces vamos a ir viendo algunos tips en ese modelo mental que les queremos compartir hoy de qué nos podemos ir haciendo cargo o de qué les sugerimos hacernos cargo para poder orientar nuestra carrera profesional. Fíjense que también encontramos un segundo concepto alrededor de lo que es carrera profesional y es esa sucesión de actividades laborales y puestos de trabajo, me gusta más llamarlos roles, desempeñados por una persona, vayamos proyectándonos todos los que estamos aquí reunidos, a lo largo de nuestras vidas, y ojo a lo siguiente, así como de las actitudes y reacciones asociadas que experimenta. Entonces, fíjense que dentro del concepto de carrera profesional no está solamente el tema de los cargos y los roles, sino también qué pasa en ese continuo que decíamos aquí arriba, ¿cierto? ¿Qué pasa en términos de las actitudes, de las reacciones, de las vivencias en ese camino? Entonces, en carrera profesional vamos viendo que también entran, digamos, a jugar como muy importante las vivencias, los sentimientos, lo que vivimos en ese camino. Ahora, hablemos de autorrealización, porque ese tema de autorrealización ya es un poco, digamos, como más etéreo, ¿cierto? Ya no es el tema de los cargos, los roles, lo que pasa en la vida, sino también cosas que nos pasan a nosotros como seres humanos. El primer concepto que traemos aquí alrededor de la autorrealización tiene que ver con la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales que forman parte del desarrollo, ojo, del desarrollo y del potencial humano. Entonces entran a jugar aspectos como la satisfacción, como el sentimiento del deber cumplido, ¿cierto? De eso que digamos forma parte de ese desarrollo en mi carrera, por medio de la y además decimos aquí, por medio de la autorrealización, los individuos exponen al máximo sus capacidades, habilidades o talentos a fin de ser y hacer aquello que se quiere. Entonces, fíjense, y Oscar Darío que nos invita a una cosa muy importante en este ciclo, digamos que nos comentaba al comienzo, de este tipo de
de aristas que hay que tener en cuenta en las empresas que perduran, ¿no? Y es las carreras, pero con el concepto complementario de la autorrealización. Es decir, carreras no a costa de todo. Y hablamos de habilidades o talentos a fin de ser y hacer aquello que se quiere. Entonces, fíjense que empezamos a mezclar conceptos, carrera, pero con conceptos de autorrealización, de habilidades, de desarrollo de talentos, a fin de ser y hacer aquello que queremos. La pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que queremos y cómo balancearlo? El segundo concepto aquí, alrededor de la autorrealización, y aquí tiene que ver con una definición de Carl Rogers, psicólogo, dice, consiste en la apertura hacia la experiencia interna, cuya comprensión e interpretación le va a dar sentido a la vida. Entonces, fíjense que empezamos a hablar de autorrealización un poco asociada a este concepto del sentido, del sentido que le damos a nuestras vidas. A este impulso, Rogers lo llama tendencia a la autorrealización, consecuencia de ser congruentes, auténticos, ser una persona de funcionamiento pleno. Entonces, fíjense que aquí empiezan, digamos, a conjugarse dos temas muy importantes. Cómo gestionamos nuestras carreras, pero buscando a su vez, perdón, pero no, y buscando un balance con nuestro sentido de vida, congruencia, siendo auténticos, buscando, al final de cuentas, autorrealización. Entonces, fíjense que es un concepto bien interesante. Y aquí yo también quiero hacer un paréntesis. Sé que esto no va a ser perfecto nunca, es decir, yo creo que tener la mejor carrera exitosa, desde aquello que cada uno quiera llamar éxito, con un sentido de autorrealización al 100%, pues seguramente nunca va a ser perfecto. Pero aquí el llamado es a que busquemos ese balance, a que busquemos gestionar nuestras carreras generando o buscando la autorrealización. Quiero hacer conciencia de esto que estamos viendo en esta diapositiva. Y es que si nuestra carrera, nuestras carreras, ¿cómo son usualmente? Y ojo que aquí voy a hacer otro paréntesis, me gusta ir deteniéndonos para hacer ciertas reflexiones. Alguna vez alguien me decía, y yo creo que tiene mucha razón, en lo particular creo que sí, decía, Germán, nuestras carreras profesionales muchas veces son marcadas por el primer cargo que tenemos. Ojo que eso es una cosa bien interesante, ¿no? El primer cargo que tuvimos posiblemente marque nuestra carrera profesional de ahí en adelante. El tema es que normalmente, no digo siempre, porque conozco casos en los que no, pero normalmente el primer cargo que tenemos, como que no lo pensamos mucho. Es esa primera oportunidad que nos apareció y que quisimos tomar y que dijimos buenísimo. Eso me pasó a mí. El primer cargo que yo tuve en una empresa fue en el departamento de compras de aceites de una multinacional. Y después por allá, analista financiero en un banco. Y la pregunta es, bueno, y yo en ese momento de vida en el que estaba, aquí donde estamos comenzando esta carretera, ¿cierto? Esta carretera, ese continuo, como lo vivimos hace un momento, pues yo lo que tenía en mente era acelerar. Yo como que tomé eso primero que se apareció, que me parecía muy interesante, pero nunca como que me senté a pensar, bueno, eso que tenía que ver con gerencia de carrera y con autorrealización. Eso va apareciendo un poco después, en la medida en que vamos viviendo nuestras carreras, normalmente. ¿Qué pasa en nuestras carreras? Entramos de manera acelerada, acelerando nuestro desarrollo, vamos con toda, vamos a comernos el mundo, ¿cierto? Empezamos a vivir y empezamos a integrar aspectos relacionados con nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Entonces empezamos algunos se casan, otros no, empiezan a jugar otros factores de nuestra vida en nuestra carrera profesional, que de pronto cuando iniciamos nuestra carrera no estaban presentes. Fíjense que en ese continuo van entrando a jugar aspectos relacionados con nuestra vida personal. Cambiamos de dirección. Entonces, hay un momento en donde empezamos en el área financiera, nos damos cuenta que de pronto ese no era como lo mío, y entonces empezamos a explorar oportunidades y empezamos a entrar a nuevas asignaciones laborales. Esto me gustó, esto no me gustó, y empezamos a ampliar nuestro portafolio, ¿cierto? Amplitud, profundidad, evolucionamos con el tiempo, decidimos de pronto ir más despacio en algún momento, ¿sí? En algunos otros momentos
podemos decidir o hacernos cargo, como lo vemos de pronto aquí en esta grafiquita aquí, fíjense. De pronto disminuimos nuestro nivel de contribución, realineamos nuestras carreras, entonces decimos, mire, yo voy a sacrificar ciertas cosas, pero quiero realinear, voy a bajar mi sueldo, voy a bajar mi ingreso, no sé, voy a cambiar de estatus, pero quiero realinear mi carrera. Eso puede pasar en algún momento de nuestras vidas laborales. Decidimos ir más despacio, realineamos mi carrera y finalmente, como lo vemos aquí, nuestra gerencia de carrera no tiene un final definido. Normalmente no sabemos, como lo veíamos en esa definición, qué va a pasar en el futuro. Sí tenemos una visualización. Aquí la invitación, equipo, es a que en este continuo, que tiene muchas indefiniciones y mucha incertidumbre, digamos, en el vivir ese camino, la pregunta es, ¿cómo estamos balanceando el hacernos cargo de estas decisiones de carrera en balance con la autorrealización? Y mucho de eso va a implicar qué decisiones tomo o qué potencializo en términos de gerencia de carrera en este camino. Ahora les vamos a compartir un modelo mental o un mapa, una estructura mental para poder diseñar su plan de carrera. Aquí yo quiero que hagamos la siguiente reflexión, equipo. En cualquier momento de nuestras carreras, y aquí yo les voy a pedir que por favor vayan escribiendo en el chat lo que yo les voy a ir, digamos, preguntando o pidiendo que participemos. En nuestras carreras hay momentos en donde nosotros sentimos que tenemos, que generamos mayor contribución o menor contribución en las compañías en que trabajamos o en nuestras compañías propias. Generamos mayor o menor contribución en la medida en que vamos transitando, digamos, por ese camino. Y también vemos que hay momentos en donde tenemos mayor satisfacción y motivación o menor satisfacción y motivación. Eso lo vamos viviendo en nuestras carreras. Fíjense que nosotros normalmente, en ese acelerado que veíamos aquí en esta diapositiva, cuando comienzo mi vida profesional, muy seguramente, me atrevería yo a decir, normalmente vamos a iniciar con un grado de satisfacción muy alto y un grado de contribución más bien bajo. Vamos a estar ubicados más o menos por aquí. Entramos con toda a la empresa en la que entramos a trabajar o en nuestro emprendimiento, contribuyendo de pronto un poco bajo porque estamos conociendo y demás. Y después nos vamos moviendo. Empezamos a contribuir un poco más y de pronto después nuestra satisfacción puede ir bajando un poco y entonces empezamos a bajar nuestra contribución y la pregunta es, bueno, ¿y qué estamos haciendo para gestionar esto de manera deliberada en nuestras carreras? Y aquí yo quiero hacer una pregunta, equipo, y lo podemos ir escribiendo en el chat. ¿Cómo llamaríamos o cómo podríamos catalogar a una persona que está aquí, que tiene un alto grado de satisfacción, pero que está generando un bajo grado de contribución en la organización? Podríamos decir que es una persona que está ¿qué podríamos decir de esa persona? Siente un grado de satisfacción y de motivación elevado, pero está generando un grado de contribución bajo. ¿Qué podríamos decir de esta persona? A ver en el chat, alguien que quiera contribuir allí. Podríamos decir, dice Andrés, está en zona de confort, perfecto. Cómoda, pero no aporta un valor significativo, dice Felipe, excelente. Fíjense una cosa, puede haber un grado, una zona gris, una zona ciega, ¿cierto? Puede ser que esta persona que está aquí sienta que está generando un grado de contribución bajo, pero puede ser que la organización ve que un grado de contribución alto en él o en ella, ¿sí? O puede ser que esta persona está muy satisfecha, contribuyendo poco, pero claramente su carrera profesional en ese momento está en peligro si no se hace cargo de elevar su contribución a la organización. Ya vamos a ver cómo a través del método. Ahora, ¿cómo podríamos catalogar a una persona que se encuentra aquí, en este cuadrante? A través del chat, ¿cómo lo veríamos? Una persona que genera un grado alto de contribución, pero está insatisfecha. Podríamos decir que ¿qué? Es una persona que, miremos a través del chat, aporta valor, pero es infeliz. Fíjense que ahí de pronto empiezan a entrar aspectos relacionados con el grado de autorrealización. Dice Luis Fernando, es un poco frustrada, o puede estar un poco frustrada. Andrés Acevedo dice, está en búsqueda de o podría entrar en búsqueda de una transición laboral. Clarena dice,
frustrada, claro. Entonces fíjense que aquí, en esta zona, podríamos entrar a ver, bueno, a preguntarnos cómo es nuestro grado de autorrealización, ¿cierto? Contribuimos muy bien, pero ¿qué tan satisfecho estoy? ¿Qué tan alineado? Por eso la palabra alineación. Alineación con nuestro propósito de vida. Es la pregunta. Pues aquí, equipo, la invitación que queremos hacer a través del método que les vamos a mostrar es que continuamente estemos gestionando nuestras carreras, buscando ese balance entre lo que es contribución, pero también alineación y satisfacción a través de gestionar nuestras carreras buscando autorrealización, que es la mezcla perfecta, porque fíjense que en la medida en que gestionemos autorrealización y gestionemos nuestras carreras, vamos a poder ubicarnos idealmente en este cuadrante. Un grado de contribución alto, un grado de satisfacción y de motivación y de alineación con nuestro propósito también alto. Claro, sabemos que esto es un cuadrante ideal. Y cuando lo comenzábamos pintando de esta manera es porque somos conscientes que siempre transitamos en estos cuadrantes. Es decir, en cualquier momento de nuestras vidas laborales o de nuestras carreras profesionales, muy seguramente nos vamos a sentir aquí o aquí. El tema es conciencia, hacernos cargo de un plan para poder, ojalá, rápidamente o por lo menos deliberadamente, gestionar a través de un plan para irnos ubicando en este cuadrante. Ahora, entonces la pregunta sería, bueno, ¿y ese plan, cómo gestionarlo y qué tener en cuenta? Sobre eso digamos que hay muchas tendencias, hay mucha teoría. Nosotros queremos traerles en esta ocasión un modelo mental para que ustedes puedan hacer reflexiones, conciencia, un plan de trabajo y gestionar de manera deliberada ese plan para poderse ubicar en este cuadrante que tiene que ver en carreras, tiene que ver con carreras, pero con autorrealización también, carreras y autorrealización. Hemos tomado, como ustedes se dan cuenta, como base este modelo mental, lo llamaría yo, de Simon Sinek, ¿cierto? Del Golden Circle, que tiene que ver con el why, el how y el what. Para que de una manera muy gráfica, muy sencilla, nosotros empecemos a pensar, bueno, ¿y qué debemos gestionar o qué podemos gestionar o de qué nos podemos o debemos hacer cargo para gestionar nuestras carreras con autorrealización? Yo aquí quiero que se lleven un mensaje, una pregunta. Y cada uno de ustedes allá en donde estén sentados en esta reflexión que estamos viviendo en este momento, hágase la pregunta. Visualice a una persona que para usted sea referente como una persona que haya manejado su carrera de manera exitosa. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué características hicieron exitosa? Y en este momento lo que signifique éxito para cada uno de ustedes. ¿Qué características hicieron exitosa esa carrera de esa persona? Por ahora, centrémonos en esta pregunta y estas otras se las llevan ustedes, digamos, de reflexión. Pero por el chat, equipo, ¿qué características esa persona que ustedes en este momento, 10 segundos para que la traigan a su mente, esa persona que ustedes dicen, sí, yo creo que esta persona ha sido una persona exitosa en el manejo de su carrera profesional. Claramente con autorrealización, ¿no? Estamos hablando de carreras con autorrealización. Esa persona, ¿qué características tiene? Vayamos escribiendo en el chat y vamos compartiendo. Aquí, por ejemplo, nos dice Mauricio, foco, disciplina, honestidad. Excelente. Una mezcla entre foco, disciplina y honestidad. Influencia, disciplina, ética, dice Felipe. Excelente. ¿Qué otras características? Por acá Luis Fernando dice, equilibrado en el manejo de su vida familiar y laboral. Ojo que más que estar haciendo una lista de características de personas exitosas en sus carreras profesionales con autorrealización, vayámonos proyectando. Por ejemplo, como dice Mauricio, aquí Catalina Ríos dice perseverante. ¿Qué tan perseverantes somos en nuestras carreras profesionales? ¿Qué tan perseverantes somos y disciplinados en ese manejo, en esa gestión de esos planes que nos trazamos?
qué tan equilibrados, como dice Luis Fernando, somos en el manejo de nuestra vida, de ese balance entre nuestra vida familiar y laboral. Por acá también nos decía Felipe, ¿qué tan deliberados somos en gestionar nuestras capacidades para mejorar en nuestra influencia? ¿Sí? ¿Qué tan disciplinados somos? Clarena dice ética y perseverancia, como decía Catalina, perseverancia también. ¿Qué tanta perseverancia tenemos o qué tan perseverantes somos en la gestión de nuestras carreras, en lo que nos proponemos, en nuestra ética? Más que, les decía, más que una lista de características positivas, proyectémonos y preguntémonos cómo nos estamos visualizando en eso que vemos de estas personas que son exitosas en nuestras carreras. Entremos entonces en el modelo mental, equipo, el modelo mental que les queremos transmitir. ¿Cómo gestionar nuestras carreras con autorrealización, ¿cierto? Balanceando ambos aspectos, haciéndonos cargo de ello. Para eso, como les decíamos, queremos compartirles este modelo basado en el modelo mental del Golden Circle de Simon Sinek, o que Simon Sinek hizo tan popular a nivel global. Hablamos del why. Y la pregunta es, equipo, y en el marco, digamos, de carrera profesional, preguntarnos o preguntémonos, y ya vamos a entrar un poco más en detalle de cada una de estas aristas, ¿no? Bueno, ¿y por qué hago lo que hago? Fíjense que estamos en un punto que es fundamental, ¿no? Y recordemos lo que les decía hace un momento. Nuestras carreras profesionales en muchas ocasiones se ven marcadas por el primer cargo que tuvimos. Conozco mucha gente, créanme, y ustedes seguramente también lo tienen en mente, personas que hoy en día están haciendo algo que de pronto fue muy moldeado por ese primer cargo accidental que tuvieron, ¿sí? O por esa primera oportunidad que les surgió, pero después de 20, 25 años siguen haciendo lo mismo o algo muy relacionado, y hoy en día se preguntan, bueno, o nos debemos preguntar, Sí. bueno, ¿y por qué hago lo que hago? Ya, ahí nomás. Ya se lo mando. Es que son solamente 2 personas, qué pena. Sí. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo estoy articulando? Sí, yo no me voy a subir con el señor que no conozco. ¿Cómo estoy articulando mis intereses? ¿Cómo estoy articulando mis intereses, mis valores, mi propósito de vida en mi carrera profesional? Fíjense que es algo fundamental. Todos nosotros tenemos un momento en ese continuo de nuestras carreras. La pregunta es, ¿cuándo hacemos ese pare? ¿Cuándo nos detenemos? Y la invitación es a que lo hagamos, a que nos preguntemos, bueno, ¿realmente lo que yo hago hoy como consultor, dijéramos, Germán, bueno, ¿por qué haces lo que haces? Y esto que estás haciendo, ¿cómo se articula con tus intereses, con lo que tú valoras y con tu propósito de vida? Y de pronto al detenernos allí, hacemos la reflexión sobre nuestro propósito de vida y de pronto la respuesta es, bueno, yo como que no tengo tan claro mi propósito de vida. Entonces me debo o puedo hacerme cargo de trabajar en él. O de pronto la respuesta es, no, mira, ¿sabes qué? No me había puesto a pensar qué es lo que me interesa. Así como que tengo claro qué me gusta, pero qué me interesa y por qué. Es decir, esto es un tema importantísimo para profundizar y estar relacionado con ese por qué. ¿Por qué hago lo que hago? El why. Vamos a ver algunas herramientas para hacerlo. Segundo, ¿cómo hago lo que hago? Y finalmente ese cómo hago lo que hago tiene que ver con identificar mis fortalezas, mi zona de genialidad. Y no solo en lo que en lo que se refiere, digamos, a mí como persona, sino cómo se está comportando el contexto, ¿sí? Es decir, ¿qué está pasando? O cómo hago lo que hago yo, pero cómo está haciendo lo que hace el contexto, cómo se comporta la industria, cómo se está comportando el mundo del trabajo, y eso qué implica en términos de mis fortalezas y de mis habilidades, ¿sí? Ahora, tercero, que ya tiene que ver con el qué, ¿cierto? Con el what. ¿Qué hago? ¿O de qué me hago cargo? ¿O de qué me puedo hacer cargo? ¿Qué es lo que yo puedo o debo hacer o de qué me quiero hacer cargo para poder atender eso que está pasando en el contexto?
cómo se está comportando la industria. Entonces, fíjense que en este modelo empiezan a conjugarse tres factores muy importantes. Uno, de propósito y de identificación de mis intereses, valores, propósito de vida, conjugándose con mi carrera. Dos, cómo hago lo que hago, y esto me invita a conocerme como persona, mis fortalezas, perdón, mi zona de genialidad, ¿cierto? Cómo yo me estoy alineando con ese contexto o cómo no, cómo está cambiando el entorno y cómo estoy respondiendo a eso. Y finalmente, ¿qué debo hacer y de qué me quiero hacer cargo, de qué me haré cargo para poder desarrollarme en lo que me debo desarrollar en línea con ese why y en línea con ese how? Y ahí es como vamos entonces concatenando aspectos que van a hacer que ganemos en autorrealización. Miremos un poquito más de detalle y comencemos por el why. Y aquí en cada uno de estos conceptos vamos a ver tres fundamentales. El primer fundamental, equipo, sería, bueno, ¿tengo claro mi propósito de vida? Por ahí lo llaman el Ikigai, ¿cierto? ¿Tengo claro cuál es mi Ikigai, cuál es mi propósito de vida? Hay muchas maneras de trabajarlo, ¿sí? Pero me he sentado, la pregunta es, ¿me he sentado a pensarlo? ¿Me he sentado a ver si mi propósito de vida es claro para mí? Porque ese propósito de vida va a ser un direccionador fundamental de la autorrealización en términos de mi carrera. Segundo, me he sentado a pensar en qué es aquello que me interesa. Ojo que aquí hay una cosa bien importante. ¿Qué es aquello que me interesa? Aquello por lo cual siento motivación, aquello que me interesa hacer. Y segundo, ¿qué me interesa, pero que además he dejado de lado? Porque si yo identifico algo que me interesa y que además he dejado de lado en ese continuo, yo puedo volverlo parte de mi propósito. Me interesa. Lo hago parte de mi propósito de vida. Me pregunto cómo llevarlo a mi vida laboral. Y eso me va a ayudar a crecer en autorrealización si lo vuelvo parte de mi gerencia de carrera. Y finalmente, también me puedo preguntar, ¿qué hago actualmente y que además no me interesa? Y yo escucho continuamente, mira, yo hago esto, pero estoy, mejor dicho, quemado, esto no me interesa, yo quisiera hacer un cambio. Bueno, pero entonces el tema es, aquello que no me interesa, pero que además hago, ¿qué puedo hacer con eso? Lo tercerizo, lo delego, renuncio a ello, me desarrollo para poderlo hacer no mejor, pero tengo que identificarlo. Entonces, ojo que estamos aquí en la parte del why, ¿no? Y tercer aspecto, tercer fundamental en el why. ¿Qué es aquello que valoro? Y ojo que yo, digamos que ahí he tenido revelaciones últimamente, en los últimos 3 años. Por ejemplo, yo les puedo compartir que cuando entré al mundo de la consultoría me di cuenta de algo que es muy sencillo, pero que no sabía que yo valoraba. Y era que yo valoraba la diversidad, que valoraba el cambio. Yo como que sí lo había vivido en mi vida, pero no había sido consciente de que eso era algo que yo valoraba. Y eso yo lo puedo medir. Entonces aquí la invitación, equipo, es a que se sienten a pensar o a que nos sentemos a pensar, bueno, ¿qué me interesa? Pero también ¿qué valoro? Y cuando yo me siento a pensar qué valoro, cuáles son mis valores, pero además qué valoro en la ocupación, entonces yo también me puedo preguntar, aquello que valoro y que he dejado de lado, ¿cómo puedo volverlo parte de mi carrera profesional? Eso no tiene que ver con un rol o con un cargo, pero tiene que ver con ese continuo que me va a ayudar a ganar en autorrealización. Entonces yo escucho, por ejemplo, personas que al hacer este ejercicio identifican que valoran el aporte social. La pregunta es, ¿lo he dejado de lado? Y si lo he dejado de lado, ¿cómo lo puedo volver parte de mi vida en el día a día? Y muy seguramente se va abriendo camino en mi carrera ese tema del aporte social, porque he identificado y me hago cargo, he identificado que lo valoro, que lo he dejado de lado y me hago cargo de volverlo parte de mi carrera. Ojo que es que carrera normalmente lo asociamos como con un cargo, como con una promoción, ¿no? No, es parte de lo que yo hago en mi carrera que me ayuda a ganar en autorrealización.
en motivación, a ubicarme en ese cuarto cuadrante que veíamos hace un momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué me interesa y qué es aquello que valoro? Aspectos que se pueden medir. Y aquí yo les quiero compartir esto, ustedes lo encuentran, seguramente ustedes lo han visto, que es donde, digamos, confluye todo lo que llamamos pasión, misión, vocación, profesión. ¿Sí? Y aquí la pregunta es, ese es el propósito, ¿no? Es decir, tener claro qué es lo que yo amo, qué es lo que el mundo necesita, por qué, por qué es que me pagan, ¿sí? Y en lo que yo quiero, en lo que yo soy bueno. Entonces, fíjense que mucho de esto tiene que ver con sentarse, pensar, aterrizarlo, pero también medir. Hay cosas que se pueden medir y aquí yo les quiero invitar a que ustedes busquen tests, pruebas, etcétera, que les ayudan a entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores ocupacionales, y hay procesos en los que podemos buscar una mayor claridad en mi propósito de vida. Esto nos ayuda a trabajar el why que veíamos, es nuestro primer, digamos, componente de esta gerencia de carrera con autorrealización. Miremos el segundo componente, y es bueno, teniendo claro mi why, que es el más difícil, creería yo, y el fundamental, la pregunta es, bueno, entremos a reflexionar sobre el cómo. Y el cómo tiene que ver con tres fundamentales, desde nuestra mirada, claro está. El primero, partiendo del yo. ¿Cómo me perciben y cuál es mi propuesta de valor? Me he sentado, nosotros muchos trabajamos en compañías en donde nos dedicamos a construir propuestas de valor para nuestras marcas, ¿cierto? Propuestas de valor para nuestras compañías, propuestas de valor de nuestra oferta de servicios. Pero nos hemos sentado a escribir nuestra propuesta de valor como persona. Si nosotros somos un producto, si lo vemos así, dijéramos por un momento, si nosotros somos un producto con el cual buscamos ofrecer lo mejor de nosotros al mundo, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son mis fortalezas y también mis oportunidades? Claro, en esto en las compañías normalmente nos hemos centrado, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, las evaluaciones de desempeño y todo lo demás? Ahora, vamos a ver que esto es muy importante, gestionarlo en el contexto del entorno. Fíjense que es muy importante que carreras de autorrealización tienen que ver también con cómo se está comportando el entorno. No solamente cómo me comporto yo, cuál es mi propuesta de valor y cómo son mis fortalezas, cómo me diferencio, sino, segundo, atención que este punto es muy importante y a veces no lo tenemos en cuenta, y es cómo está cambiando el entorno, cómo está cambiando la industria. ¿Cómo está comportándose mi organización? ¿Cómo se está comportando la industria en la que estoy moviéndome? En términos de transformación digital, en términos de la globalización, en términos de lo que está pasando en la industria. Muchas cosas están cambiando hoy en día. ¿Cómo se está comportando el mundo del trabajo? El tema es, cuando nos sentamos a hacer esta reflexión y lo detallamos, esto me invita a preguntar, bueno, ¿y cómo son mis fortalezas y mis oportunidades frente a este contexto? Y el tercer fundamental aquí, que es muy importante, si me permiten, tal vez el más importante de los tres, aunque los tres pues son fundamentales, pero el tres, si ustedes me dicen, escoja uno, yo escogería el número 3, y es, ¿cómo es mi network? Y no solo cómo es mi network o mi red de apoyo, sino cómo lo estoy construyendo todos los días. ¿Cómo me comporto frente a construir network? ¿Sí? Alguien una vez decía, los mejores lugares para construir network es una sala de espera antes de entrar a un avión. Es un escenario excelente para construir network. ¿Cómo me comporto? ¿Soy de los que me pongo los audífonos y me quedo callado, prefiero que nadie me hable, o me pongo a conversar? Conozco gente que ha hecho network importantísimo en ese escenario. Y ojo que esto es bien importante. El network, si nosotros nos vemos como un producto,
Y entiéndame bien lo de producto, digamos producto en términos de que tenemos una propuesta de valor como personas, de que yo, cómo me estoy vendiendo a través de mi coherencia, a través de mi desempeño, ¿cierto? El network se convierte en mi canal. El network se convierte, si lo queremos llevar a términos comerciales, el network se convierte en mi go-to-market o en parte de mi go-to-market, ¿sí? Como canal. Ese network me va a ayudar a mí a gerenciar mi carrera. Entonces, punto fundamental para que nos lo llevemos como reflexión, ¿cómo lo estamos gestionando? Ahora, algunos puntos para tener en cuenta. Si trabajamos, decíamos, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo la estoy construyendo? Entonces, construyámosla, escribámosla y además retémosla, compartiéndola con las personas cercanas para ver si sí nos ven como nosotros estamos. Lo que pasa en mercadeo, hago la propuesta de valor de mi producto, lo llevo al mercado y me tengo que preguntar si el mercado está viendo eso o no, si estoy honrando mi propuesta de valor. Entonces, yo me puedo preguntar, o yo puedo declarar, yo soy alguien colaborativo o flexible o con visión de futuro. De esto hay muchas maneras, digamos, de declarar una marca personal. Esto es solamente una, pero sobre esto hay mucho y puede ser muy libre, cada uno lo puede escoger. Declare, yo soy alguien que se caracteriza por, que siente pasión por, y aquí entonces va a ser muy importante parte del why, ¿no? ¿Recuerdan? Digamos, ¿qué es eso cuáles son mis intereses, cuáles son mis valores, qué es eso de propósito, ¿no? Que siente pasión por, que además soy bueno para. Entonces tengo que identificar cuáles son realmente mis fortalezas y cuáles, a veces yo creo que mis fortalezas son X y Y, pero resulta que si yo le pregunto a alguien, me van a hacer caer en cuenta que también tengo fortalezas Z y W. Entonces es muy importante identificarlas. Eso suena muy básico, pero me ayuda a construir mi propuesta de valor, porque es parte de mi oferta de valor. Que traigo valor y me destaco por. Y después cuando yo interactúo con las personas, ¿qué van a percibir de mí? ¿Qué me hace único? Y además, ¿qué van a sentir esas personas que interactúan conmigo? Fíjense que cuando yo escribo esto y lo declaro, me empiezo a dar cuenta de cuál es esa marca personal, cómo se conforma mi propuesta de valor. Invitación, escríbanla, declárenla y rétenla. Compártanla con los otros para que les digan cómo los ven. Y ahí ustedes se van a preguntar qué pueden estar honrando y que de pronto quisieran que fuera, pero que no están honrando. Se convierte en un direccionador muy importante en este how, en este cómo. Otro tema muy importante, ustedes pueden medir a través de diferentes test cuál es la zona de genialidad. Y aquí en resumen, ¿cómo soy? ¿Qué me motiva? ¿Qué es aquello que me gusta? ¿Cómo comprendo? Esto tiene que ver de alguna manera incluso con lo que es la orientación para el aprendizaje, ¿no? Que es parte de nuestro potencial. ¿Qué no me gusta? Cuando yo identifico aspectos como estos, es cuando yo conscientemente me ubico en cuál es mi zona de genialidad. Ahí yo acoto cuáles son esas características personales que me permiten a mí sacar lo mejor de mí. Entonces, fíjense que cuando yo todo esto lo pongo al servicio de mi gerencia de carrera, voy a buscar mayor autorrealización. Por el contrario, si yo no soy consciente de esto, sino que lo que voy buscando es una promoción, un traslado horizontal, pero no me hago cargo de esto, de entenderlo, de hacer conciencia de esta parte del how, entonces muy posiblemente no voy a estar gestionando mi carrera buscando ese balance con la autorrealización, que ese es el diferencial. Aquí hay otros ejemplos de cosas que yo puedo medir. Yo puedo medir para ganar conciencia de cómo soy yo, mi estilo de manejo emocional. Cómo yo me comporto desde las emociones. Esto yo lo puedo medir. ¿Sí? Cómo es mi estilo de comunicación. Y yo empiezo a encontrar mis zonas de genialidad, mis sombras, mis posibilidades de desarrollo, pero hace parte de mí. ¿Cómo es mi manejo del conflicto? ¿Cómo es mi... Y finalmente, equipo, parte de mi cómo es cómo yo me estoy comunicando o cómo estoy comunicando mis logros frente a otras personas. ¿Cómo los estoy comunicando? Esto es un acrónimo, digamos, muy conocido. Estas son herramientas que existen y que podemos utilizar para poder
comunicarnos de manera más potente, de manera más impactante, gerenciando nuestras carreras de mejor manera. Yo los invito, equipo, a que identifiquen 3 logros importantes que ustedes hayan tenido en los últimos años. Identifiquen el número 1, el número 2 y el número 3. 3 logros importantes que ustedes hayan tenido. Y pregúntense, en este logro, llamémoslo el logro número 1, ¿qué situación fue la que abordé? ¿Qué obstáculos enfrenté? ¿A través de qué acciones los resolví? ¿Y qué resultados logré? Y por ahí en protección, en la empresa protección, una vez me decían, y nosotros en protección utilizamos algo que es, ¿y qué aprendí? También es válido. Entonces, fíjense que cuando yo hago esto, para mis diferentes 3 logros más importantes en los últimos años, yo voy a adquirir un grado de conciencia mayor y me voy a poder comunicar con mayor impacto. Esto yo se lo sugiero como una herramienta para poder alimentar ese cómo. ¿Por qué el cómo? Esto tiene que ver con cómo yo me comunico, con cómo yo gano poder frente al network, cómo yo gestiono mi carrera comunicando mejor mis logros. Esto, por ejemplo, sirve para una entrevista profesional, para una entrevista, digamos, en un movimiento interno en la compañía, para una entrevista en un proceso de selección. Ayuda a ganar impacto el comunicar los logros de manera contundente. Yo les quiero compartir que una vez yo tuve una entrevista para una posición en Guatemala y yo no conocía esto y cuando me entrevistaron dije 3 bobadas y no me seleccionaron. Yo hoy en día digo, si yo hubiera hecho este ejercicio de manera previa, creo que hubiera sido mucho más contundente en el momento del cómo comunicarme para poder, digamos, haber ganado impacto en ese momento. Nos va a ayudar a ganar también en el contexto, en la generación de conciencia sobre el contexto. ¿Qué está pasando en la industria? ¿Qué está pasando en la organización en términos de la estrategia de negocio? Y cuando yo hago conciencia de cómo se está comportando la industria, el entorno, la organización, la pregunta es, ¿y desde mi liderazgo, cómo me estoy alineando con esto? Y adicionalmente, entonces, ¿qué debo yo desarrollar en términos de competencias y de habilidades? Y adicionalmente, desde mi liderazgo, ¿cómo yo me alineo? Y ahí tomo el why, con lo que me interesa y lo que valoro. Por lo tanto, yo como líder, ¿cómo crezco para responder a este contexto y a este entorno organizacional? Entonces, esta reflexión también todos estos materiales, ahorita más tarde Carlos o Oscar nos van a compartir sobre material que van a recibir para que ustedes puedan hacer estos ejercicios, ¿no? Individualmente. Esto nos va a ayudar en claridad para gestionar nuestro how. Preguntémonos nuestra red de apoyo. ¿Cómo está constituida? ¿Qué estamos haciendo para constituirla y para fortalecerla todos los días? Finalmente, entremos en el what, en el qué. Habiendo pensado en nuestro why, en nuestro ikigai, en nuestro propósito, en aquello que me interesa, en aquello que valoro, en aquello que le da sentido a mi vida, y habiendo preguntado sobre cómo me comporto yo, cómo me caracterizo, cómo me diferencio, pero también cómo se diferencia el entorno, cómo está cambiando y cómo manejo mi network, ahora la pregunta es, bueno, ¿y de qué me voy a hacer cargo? ¿Qué debo hacer y qué estoy haciendo? El primer fundamental aquí, equipo, es, ok, dentro de esa carrera, ¿qué opciones de carrera estoy visualizando? Opciones de carrera verticales, opciones de carrera laterales, opciones de carrera de realineación. Por ahí en inglés lo llaman downgrading, ¿cierto? Opciones de carrera de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué opciones de carrera de exploración, por ejemplo, estoy visualizando? Entonces aquí el tema es, sentémonos a pensar, alineados con nuestro why, alineados con nuestro cómo, ¿qué opciones de carrera puedo yo comenzar a gestionar de manera deliberada que me ayuden a lograr ese balance? ¿De qué me voy a hacer cargo? Segundo, como lo vimos en el cómo, ¿qué demanda de mí el entorno?
¿Qué habilidades debo desarrollar? Y atención, aquí hay un tema muy importante, muy de moda, muy actual. ¿Qué habilidades, qué competencias debo yo desarrollar que se requieren en el entorno y que no las tengo? Y aquí entran conceptos como el upskilling y el reskilling. ¿Qué debo aprender nuevo? ¿Qué debo aprender distinto? Y aquí esto tiene que ver mucho con el autodesarrollo. En un contexto como el VICA que estamos viviendo, o incluso como el BOCA, hoy también hablan del contexto BOCA, sin fronteras o boundaries, sobrecargado, overwhelmed, tiene que ver con el mundo complejo, y aquí quiero hacer énfasis en la A. Esta A, hoy en día comienzan a hablar que se trata de un mundo adicto a la tecnología y adicto al aprendizaje, a la información. Por lo tanto, muchas opciones de aprendizaje, de upskilling, de reskilling hay en el entorno. Aquí el fundamental es qué de eso se asocia con mi why, qué es lo que yo quiero, lo que siento que debo aprender, aquello que me motiva, aquello que me interesa, pero también junto a qué es lo que el entorno demanda de mí para yo seguir siendo vigente en el mercado. Y tercer punto, ¿qué conversaciones debo tener? Y aquí la invitación es, y esto es muy importante, equipo, ¿qué conversaciones o qué cartas debo poner sobre la mesa? ¿Qué cartas debo poner sobre la mesa? Aquí tenemos, digamos, en esta diapositiva, seguimos con la reflexión. ¿Qué habilidades debo yo desarrollar? Upskilling, reskilling, para poder responder ante el entorno. ¿Qué conocimiento que me va a implicar crecimiento? ¿Cuáles son todas esas habilidades que yo debo desarrollar para enfrentar ese entorno? Muy asociado al why. ¿Y qué conversaciones o qué cartas debo poner yo sobre la mesa? Y en esto quiero ser enfático, porque conversaciones, ¿qué cartas debo poner sobre la mesa? Yo comenzaría pensando que yo debo poner cartas sobre la mesa que tienen que ver conmigo mismo. Ese propósito de vida me va a enfrentar a conversaciones conmigo mismo, reflexiones muy profundas. ¿Qué cartas pongo yo sobre la mesa que tienen que ver conmigo? ¿Qué cartas pongo yo sobre la mesa que tienen que ver con si yo quiero hacer una apuesta de realineación en mi carrera que tiene que ver con autorrealización? Seguramente tengo que poner en la mesa cartas que tienen que ver con mi familia, con conversaciones que debo poner yo en mi familia, si quiero buscar un mayor grado de autorrealización. Y tercero, ¿qué cartas debo poner en la mesa relacionadas con la organización? ¿Qué conversación debo yo tener con mi jefe o qué conversaciones debo tener con gestión humana o con la organización en sí para poder poner cartas sobre la mesa que tienen que ver con mi futuro? Porque si yo realineo, encuentro que yo debo gestionar algo distinto a lo que estoy gestionando buscando mayor autorrealización porque he pensado en el why y en el how, ¿cierto? Y me quiero hacer cargo de algo distinto en mi carrera que me lleva a buscar mayor autorrealización, muy seguramente tendré que poner cartas sobre la mesa en la organización. Mira, estoy un poco saturado de esto que estoy haciendo, he hecho este análisis y quisiera hacer un cambio. A mí hay personas que a veces se me han acercado y me han dicho, Germán, si yo digo eso, ¿eso es malo o eso es bueno? ¿Qué van a pensar de mí? Yo soy de los que pienso que siempre es bueno poner esas cartas sobre la mesa y lo que venga después siempre será bueno. ¿Ok? Bueno, finalmente, ya para terminar y abrir el espacio de preguntas y de respuestas o de participación, un formato muy sencillo que nos lleva a ponernos, a hacernos cargo de aquello de lo cual me quiero hacer cargo. Entonces, ¿cuáles serán mis fuentes de desarrollo? Aquello que decido cambiar o desarrollar o profundizar relacionado con mi por qué, con ese why. Aspectos que yo quiero desarrollar relacionados con mi how. ¿Y qué aspectos quiero yo desarrollar relacionados con el what? Después de haber hecho todas las reflexiones que acabamos de ver. Y concretamente, ¿qué acciones voy a emprender? Fíjense 2 o 3 acciones máximo. Meta de corto plazo, meta de largo plazo y gestione ese plan. Esto suena súper básico, claro, eso no tiene, como dicen por ahí, no es ciencia de cohetes. El tema es, escribámoslo, hagámosle seguimiento, declaremos acciones muy sencillas de hacer que nos vayan llevando a otras acciones
y así vamos haciendo que las cosas pasen en términos de nuestro plan de gerencia de carrera con autorrealización fundamentado en el why, en el how y en el what con un modelo, digamos, sencillo como el que les acabamos de transmitir. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les queríamos compartir, equipo, y le doy la palabra a Oscar Darío. Tienes el micrófono apagado, Oscar Darío. Gracias, Germán. Espero que me estén oyendo todos. Creo que hemos recibido información sobre un modelo que tiene que ver con muchas variables que al final están consolidadas allí en un esquema que debido a la intervención de Germán, él lo ha hecho sencillo, fácil de entender y fácil de operar. Así es que los invitamos a partir de este momento a formular sus preguntas, a hacer sus comentarios y a que utilicemos estos últimos minutos del webinar para sacarle un provecho mucho mayor a lo que ha sido presentado por nuestro experto en el tema, Germán Cruz. Bueno, y quiero recordarles a todos que al final de este webinar estaremos enviándoles esta presentación en forma de ebook para que tengan ustedes esta información tan valiosa que nos ha entregado Germán para que puedan hacer los ejercicios que él nos explicó. Y también les estaremos enviando el certificado de asistencia. Les pido nuevamente, por favor, coloquen en el chat sus nombres completos para tenerlos en cuenta para el envío de certificados. Entonces, estamos en este momento abiertos para las preguntas que tengan y para las participaciones que quieran hacer en este momento. Equipo, aprovechemos, no solo... Sí, sigue, Oscar Darío. Es que Felipe Tovar dice acá, con tanta información, literatura, artículos que hay en el mundo de hoy, ¿qué recomiendas, Germán, específicamente para buscar tener un foco de carrera claro y no divagar constantemente? Mira, primero, Felipe, yo te diría, no es un tema fácil, porque claramente como vimos, el tema de carrera es, sobre todo en un contexto como el actual, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo, sin fronteras, como las características que tenemos hoy en día de este contexto que estamos viviendo, pues hay muchas cosas que son inciertas, ¿cierto? Son inciertas. Pero yo me atrevería a decir, Felipe, que una de las cosas que uno podría hacer específicamente, como dices tú, para buscar tener un foco de carrera claro y no divagar constantemente, es trabajar con profundidad, es mi opinión, en el why y en el how, y ponerlos juntos. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Todo lo que veíamos, digamos, de esa primera parte del why, ¿qué me interesa? ¿Qué es lo que yo valoro? Y si yo tengo eso claro, muy seguramente, como me lo decía una ejecutiva de un banco muy importante con la que trabajamos hace unos meses, decía, mira, me estoy dando cuenta de que yo lo que estoy haciendo no es lo que quiero, voy a ir hacia allá, pero fíjate que eso lo determinó fue porque trabajó en su why primero. Entonces, trabajando primero en el why y en cómo es decir, cómo soy, me conozco, cómo está el contexto, yo creo que podría tener un plan de trabajo mucho más enfocado y direccionado a algo más concreto que yo quiero que suceda. Si lo vemos al contrario, si no trabajo en el why, si no trabajo en el how, cualquier qué puede ser bueno. Y en el camino es donde voy diciendo, esto no me gusta, no me siento bien, no me siento acorde, esto no. Entonces, eso yo creo que es, por eso es muy importante trabajar, por eso es comenzar, por esos primeros dos aspectos. No sé, Felipe, si con eso ayudo a tu pregunta. Ok, Germán, tenemos también otra pregunta. Nos dice Mauricio, ¿la carrera no sería equivalente al desarrollo de vida personal y lo laboral solo sería una parte de la carrera? Yo creo, Mauricio, que sí. Si nos sentamos aquí a pensar en lo que estás diciendo, yo creo que el desarrollo de vida personal lo podemos ver como
como algo que cobija lo que yo hago en mi quehacer, llamémoslo carrera, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo me estoy desarrollando, yo estoy viviendo, finalmente, si lo queremos ver así, yo estoy viviendo mi vida y dentro de ese vivir mi vida coherente, con lo que me interesa, lo que valoro, con un propósito de vida, etcétera, viviendo mi vida, yo tengo algunas cosas que hacer y además por las que me pagan y todo esto. Entonces yo sí creo, Mauricio, que la carrera sería parte de ese desarrollo de mi vida personal. ¿De acuerdo? Quiero leer también dos comentarios, uno de Eduardo que dice, muy interesante, realmente aporta valor, sería bueno tener el video para repetirlo y también profundizar en los temas. Y luego Héctor Vanegas dice, excelente conferencia, y nos manda pues su correo al que seguramente le vamos a enviar el ebook con todos los materiales para que pueda tener todas estas guías de ejercicio, igual que a todos los participantes. Catalina Ríos dice, antes que nada, excelente charla y muy constructiva. Sería interesante tener unos ejemplos más específicos en cada uno de los momentos de la reflexión. Bueno, vas a recibir, Catalina, por supuesto, el ebook y cualquier otro detalle adicional de información que quieras o más ayuda, puedes hacer el contacto con Interconsulting Latam para ver cómo te podemos ayudar. Felipe Tovar dice, sí, excelente respuesta a la que dio Germán, muchas gracias. Eduardo comenta, yo pienso que tenemos que interiorizar toda esta información y esto lleva tiempo. Miguel Ibarra nos envía su email, lo mismo que Catalina, en general están poniendo allí su email, aunque de todas maneras con la inscripción inicial, los que hicieron la inscripción, por supuesto, aquí queda el registro de las direcciones de email para poder enviarles los materiales, toda la información pertinente y responder las consultas que vayan apareciendo. Ok, también quiero confirmarle a Eduardo que nos escribía que sería interesante tener el video nuevamente de esta charla. La próxima semana, como es nuestra costumbre, estaremos dejando el acceso directo a la repetición de este webinar desde nuestra página interconsultinglatam.com. Allí en la sección del blog ustedes pueden encontrar los diferentes webinars que hemos realizado y este estará allí. Luis Fernando Espinosa dice, ¿cómo manejar la frustración en el ahora ante el no cumplimiento de los objetivos planteados una vez se tiene claro el por qué, el para qué y el qué? ¿Hay alguna metodología que recomiendes? Esa pregunta es supremamente difícil, yo creo, Luis Fernando, porque claramente nos ha pasado, yo creo que a muchos, ¿no? Tengo claro, pero por ejemplo, las condiciones en la organización no se dan. Llevo participando 5 veces en un proceso de selección, no he quedado, ¿yo qué hago? Entonces, como dices tú ahí, pues tengo muy claro mis objetivos, pero me siento frustrado, ¿no? Me siento frustrado. Yo realmente creería, creería que habría que trabajar, por otro lado, en el desarrollo de una competencia personal que yo la llamaría la resiliencia, ¿sí? Es decir, la resiliencia, y ojo que resiliencia no tiene que ver con respire profundo y aguante lo que está pasando, ser resiliente, ¿no? Sino la resiliencia tiene que ver con el desarrollo de ciertos aspectos que me ayudan a ganar resiliencia para enfrentar las adversidades y los cambios. Eso tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con el network también, tiene que ver con el desarrollo de mis habilidades y de mis competencias y de mi inteligencia emocional. Entonces, yo he conocido muchos casos de personas que tienen un plan, que además lo siguen juiciosamente. Por ejemplo, personas que están en transición laboral y que de pronto tienen que vivir un grado de frustración durante un tiempo porque no se cumplen o no logran lo que se trazaron. Y tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la demanda, con la oferta y todo lo demás. Entonces yo diría que, como decían una vez en una compañía multinacional, que alguien hizo una pregunta similar y decía,
Keep Walking, ¿sí o no? Keep Walking, como Johnny Walker, sigue, pero yo lo veo como Keep Walking, dándole continuidad, como decían ustedes al comienzo, perseverancia, disciplina en el plan trazado, desarrollo de resiliencia para vivir ese manejo del cambio, o esa, perdón, esa curva de cambio, ¿cierto? Con un mayor grado de resiliencia, y muy seguramente que si todo eso... Ah, bueno, otra cosa que también un amigo en común que tenemos Oscar y yo, que se llama John, él decía la tranquilidad, ¿sí? Es decir, en todo, eh, a ver, la tranquilidad me refiero a no estar, se me vuelve la palabra, a no estar pues ansioso, ¿sí? Ese tema Como de el cuando yo veo que no autocontrol. logro el autocontrol. Sí, mira, John hace mucho énfasis en eso, yo creo que tiene mucha razón. Cuando yo quiero enfrentar un proceso y yo tengo un plan trazado y veo que las cosas no se dan y empiezo a vivir frustración, hay personas que pierden el autocontrol, como dice Oscar Darío, y que empiezan a vivir con ansiedad, ¿sí? Y el vivir con ansiedad, yo no sé si es una ley divina o qué, pero el vivir con ansiedad hace que las cosas no pasen, ¿sí? Si yo vivo con tranquilidad, con paciencia, con disciplina, perseverancia, pero con tranquilidad, muy seguramente las cosas van a suceder. Eso sería lo que yo podría decir allí con respecto a tu pregunta, Luis Fernando. Ok, también nos comenta Eduardo que le gustaría como un curso que pudiéramos seguir periódicamente. ¿Esto sería posible? Nos hace una pregunta, desarrollar el tema por etapas. Sí, ahí tengo un comentario, tal vez lo hice al comienzo de este webinar, pero vale la pena, aprovechando la contribución de Eduardo, recalcar un poco lo que vamos a hacer en los próximos días. En el mes de mayo vamos a tener un panel muy interesante sobre algunos temas de negocios en Latinoamérica y en el mes de junio vamos a lanzar un programa que llamamos Consejería Empresarial. Ese programa de Consejería Empresarial va a tener la modalidad de consultoría o de cursos en paquetes para los diferentes clientes de Interconsulting y a partir de ello se podrán desarrollar estos temas mucho más detallados por etapas en soluciones específicas. Mientras tanto, todas las preguntas que tengan, por favor, canalícenlas a través de nuestros links y de nuestra página, de tal manera que podamos ir ayudándoles en las dudas que puedan tener. Ok, perfecto. Nos comenta Luis Fernando Espinosa. Perfecto, la paciencia y dar el llamado tiempo al tiempo. Muchas gracias. Bueno, creo que esos han sido los comentarios que hemos tenido por el día de hoy en la conferencia. Agradecerle mucho a Germán todo el conocimiento y el dinamismo con el que expuso el tema. Y recuerden, igual, si hay más preguntas, como decía Oscar, nos las pueden dejar en nuestro correo info@interconsultinglatam.com y a vuelta de correo estaremos respondiéndoles, al igual que enviándoles el material. Sí, muchísimas gracias, Germán. Como muchos lo comentaron en el chat, pues ha sido una conferencia muy interesante, sobre todo muy práctica, contada de una manera muy fácil para temas que son complejos y haciéndolo pues algo fácil de manejar en términos de lo que las personas tienen que poner a funcionar. De verdad, mil gracias. Gracias, Carlos, también pues por todo el apoyo en el tema de marketing, en el tema tecnológico, en la coordinación pues de todos estos chats y la participación de las personas. Aquí hay un último comentario de Miguel que dice, estas charlas nunca dejarán de ser nutritivas. Muchas gracias. Mauricio también dice, gracias. Marcel Áñez, mil gracias. Germán, me encantó. Así es que hay mucho reconocimiento pues para lo que acabamos de recibir de parte de Germán. Gracias a todos, los esperamos para un próximo webinar y esperen nuestras noticias sobre el programa de consejería empresarial. Que pasen muy buen día. Bueno, y muchas gracias también a todos, un gusto.
Que tengan excelente día y gracias, Oscar Darío, por la invitación. Con mucho Gracias gusto, a Germán, todos. gracias a ti. Un feliz día.